Cuando lo encontró, me dice amén. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ya hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero me parece que es un tema muy amplio como para tocarlo una sola vez. Entonces vamos a ir más profundo y vamos a sacarnos dudas. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer. Señor, me escondo detrás de la cruz. Sé, Señor, que fuera de ti nada soy. Y sé también, Señor, que solo es tu palabra la que corre y es glorificada. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy como iglesia, Señor, esta orden pueda ser, Señor, por nosotros obedecida, de tal manera que haya un antes y un después, y que podamos vivir llenos de tu Espíritu Santo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que, bueno, yo trabajo y en mi trabajo tengo un compañero de trabajo que un día viene y no me dijo ni nada, ni buen día, nada. Me dice, ayer estuvimos en una célula, estuvimos orando y leyendo la Biblia. Qué bueno, le digo yo, qué bien. Me dice, pero no, es como que no me escuchó, seguía hablando. Me dice, sí, y estuvimos leyendo y estuvimos orando, pero ¿sabes qué? Tenemos un montón de preguntas. ¿Cómo qué? Me dice, mira, yo particularmente, dice, llego a mi casa y cuando voy a buscar que Dios me hable, oro al Señor y le digo al Señor que me hable y abro la Biblia a donde aparece, y ahí donde aparece miro y leo, y bueno, ese versículo primero que leo, esa es la palabra de Dios para mí. Y entonces yo le miré y dije, bueno, mirá qué interesante. Me dice, pero pará, estuvimos viendo un capítulo y en la célula donde nosotros vamos, la chica que da la célula me mandó a hacerte preguntas. La persona que está pastoreando ese grupo de personas me mandó a hacer preguntas. Ella es de otra iglesia. Y le digo yo, mirá qué interesante, ¿qué pregunta es? Porque no me acuerdo bien qué era. Ya tengo mi auto, y se fue al auto, buscó un cuaderno anotado y trajo el cuaderno anotado. Me dice, acá está la pregunta. Estábamos leyendo el Evangelio de Lucas y me llegó mucho la atención de que vimos que el Espíritu Santo había venido sobre María y ella quedó embarazada. Y empezamos a hacernos preguntas del Espíritu Santo. Y esta chica, la que estaba pastoreando ese grupo, le mandó a decir, pregúntale a tu compañero de trabajo, ¿cómo yo sé que he sido bautizado por el Espíritu Santo? Le digo yo, qué buena pregunta. ¿Y por qué me preguntas eso? Me dice, no, dijo ella que ella fue a varios seminarios, pero ella fue a una iglesia donde enseñan que la única evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es que hablen lenguas. Ella cree que después de haberse convertido, después de haber sido bautizada, hay una experiencia posterior que es el bautismo del Espíritu Santo. Eso le enseñaron. Pero ella no está segura. Y le dije yo, ¿y dónde encuentra ella eso en la Biblia? Y ella me dijo, bueno, para eso te preguntamos a vos. Qué bueno es poder buscar en la palabra de Dios la importancia y poder entender doctrinas básicas para que no seamos confundidos. Yo ahora, con el transcurrir de la prédica de hoy, voy a mostrarle la confusión que trae no tener claro la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Trae confusiones. Pero antes
de entender la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que hacer algo. Tenemos que tener en claro, primero, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Debemos entender y saber cuál es la importancia de tener la certeza de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y también debemos entender la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración en el Espíritu Santo o nuevo nacimiento. Y por último, debemos entender que el mandamiento de ser llenos del Espíritu no es una opción, es una orden, es un mandamiento de Dios para nosotros. Y como consecuencia de obedecer este mandamiento, nosotros tenemos evidencias visibles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la persona que está llena del Espíritu Santo tiene evidencias en su vida, mientras que la persona que no está llena del Espíritu Santo tiene manifestaciones en la carne. ¿Me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Primero quiero empezar con la persona del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo se debe hablar con propiedad. ¿Por qué? Ya que es una de las personas del Dios Trino. Hay un solo Dios en tres personas. Toda la Biblia relata y habla de las personas de la Trinidad. Hay un Dios, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es uno. Dios es uno. Pero tiene tres personas que integran esta Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, no hay una explicación simplista de esto, porque la gente, los modalistas, son personas que ocupan imágenes para describir esta Trinidad, pero cualquier imagen que se use o ilustración que se use para describir a las tres personas de la Trinidad siempre queda obsoleta. La Biblia nos enseña que hay un Dios, que hay tres personas y que cada persona es plenamente Dios. Y que los tres no son tres dioses, sino que son un solo Dios. Y ahí es donde a nosotros se nos termina la imaginación. No podemos explicar esto, solamente lo entendemos porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de la divinidad del Padre, creando, preeminentemente creador. Habla de la divinidad del Hijo, preeminentemente redentor, aunque estaba con Él, creando juntamente todas las cosas. Y habla del Espíritu Santo, preeminentemente consolador. Pero también se habla en el comienzo, en Génesis, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. A lo largo de toda la Escritura están operando las tres personas de este único Dios. No sé usted, pero yo estoy muy emocionado para hablar de esto. Muy emocionado. Pero escuche esto. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Y cuando en el Nuevo Testamento hablan del Espíritu Santo, le atribuyen personalidad. Fíjense, cuando nosotros encontramos en Hechos capítulo 5, del 3 al 4, Pedro le pregunta a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieres
le mintieses al Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice a continuación. Le mentiste al Espíritu Santo. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué recalcamos con esto? Recalcamos con esto que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un poder, no es algo con lo cual Dios opere, sino es Dios mismo. Ahora fíjense, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Templo de Dios y que Dios habita en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros y es Dios habitando en nosotros. Esa es la gloriosa novedad del Evangelio. Es que Dios vive en el corazón del cristiano. Esa es la novedad maravillosa. Pero fíjense esto. Estrictamente bíblicamente hablando, estrictamente en lo bíblico, no cabe ninguna duda de la personalidad del Espíritu Santo. Pero la personalidad, la persona del Espíritu Santo, no puede ser definida por un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque hay seres que no tienen cuerpo físico. Pero para que el Espíritu Santo sea definido como persona, tiene que tener tres cualidades. Número 1, intelecto, voluntad y afecto. Entonces, nosotros a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar al Espíritu Santo obrando con inteligencia. En Isaías capítulo 11, versículo 2, encontramos al Espíritu Santo que aconseja, imparte sabiduría, sabe y conoce. Isaías capítulo 11. Que inspira las Escrituras. En Primera de Pedro vemos que intercede por nosotros en Romanos 8:26. Vemos que posee una mente, Romanos 8:27. Vemos que nos hace recordar cosas, Juan 14:26. Vemos que proporciona verdad, Juan 14:17 al 26, 15, 26, 16, 13. Vemos que habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8:26, el Espíritu Santo habla. Vemos que enseña en Lucas 12, versículo 12. Juan 14:26, 1 Corintios 2:13, Hebreo 9:8. Vemos que testifica. Todas estas son actitudes del intelecto que definen una persona. Para que una persona pueda ser persona tiene que tener intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. También tiene que tener voluntad. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, que el Espíritu contiende con los pecadores. La voluntad del Espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 51. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando. Vemos en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, dice, el Espíritu dirige. Está dirigiendo. Vemos en 1 Corintios 12 que distribuye los dones según su voluntad. Y vemos que regenera en Juan capítulo 3, del 7 al 8, y Timoteo 3:5. Pero también tiene otra particularidad, que el Espíritu Santo tiene emociones. Experimenta gozo, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Se lo puede afrentar. Uno afrenta como que se
se siente ofendido. Hebreos 10, 29. Sufre por los pecados. Isaías 66, versículo 10. Efesios capítulo 4, 30. Y vemos que ama. Romanos 5, versículo 5. Gálatas 5, 22. Pero esto no es una información teórica que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo nosotros podemos llevar a la práctica, la aplicación práctica para nosotros de que el Espíritu Santo es una persona? Debemos destacar que el Espíritu Santo, que el cristiano, no es un ser que está en contacto con una fuerza activa de Dios. Ni siquiera debemos pensar que el cristiano está en contacto con un poder enviado de Dios. Lo que debemos entender nosotros es que el cristiano está en contacto con Dios mismo y que Dios habita en el corazón del cristiano. Y eso es una relación absolutamente real. Real. Dios en la persona del Espíritu Santo mora en el cristiano. Mora con el cristiano y mora en el cristiano. Y acá tenemos que tener cuidado porque hay una teología nueva que surgió hace un poco tiempo con un movimiento de adoración donde se inculcaba que nosotros por medio de nuestra adoración y por medio de nuestra oración y por medio de nuestra vida de piedad, nosotros podíamos atraer a Dios. Podemos hacer que Dios venga a habitar con nosotros. Pero hay un error ahí. ¿Cómo yo voy primero a sacar a Dios de adentro mío para después traerlo con mi oración? ¿Está así? ¿Se entiende lo que quiero decir? No existe una posibilidad de que esto ocurra, porque más adelante vamos a explicar, cuando uno se arrepiente y cree en Jesucristo, el Espíritu viene a morar adentro nuestro. De ahí que nosotros podemos contristarlo, podemos ofenderlo, podemos apagarlo, pero el Espíritu no se va. También tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de canciones y de alabanza cantamos, en las cuales nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga cuando Él ya está en nosotros. Suenan muy bien. De hecho, nosotros hemos cantado muchas de esas canciones, pero no son bíblicas. No son bíblicas. Y acá debemos entender que como el Espíritu Santo es una persona, nosotros tenemos que tratar con esa persona de acuerdo a lo que esa persona es. Y es Dios. Es Dios. Y mora en nosotros. En este tiempo de vacaciones estoy conociendo verdaderamente a mi hija y me doy cuenta de que no es fácil criar una bebé, particularmente esta bebé. Y yo me doy cuenta que con este tiempo la pude observar a Lilian. Y Lilian tiene estados emocionales en el que pasa y las mamás me van a entender. Yo estoy recién entendiendo esto. Pero cuando Martina viene y está queriendo hacer algo, le dice, no, Martina, esto no, porque esto está mal, no se puede hacer. Y trata de explicarle. Y bueno, le va, y al ratito viene otra vez y pum, quiero tocar. Le dice, no, Martina, no, esto hace mal, te va a hacer mal esto. Y ella insiste. Entonces ya
Te expliqué que eso no se hace. Entonces, y después hay un momento, un punto crucial donde la madre ya le explicó, donde la madre le mostró el ejemplo, donde la madre se enojó mucho y donde la madre entra en un silencio que antecede a la tormenta. Y usted sabe que después de eso viene la chancla voladora, ¿no? Ese silencio es muy peligroso. Muy peligroso. Porque usted sabe que ahí ya agotó todo. Bueno, el Espíritu Santo es así. Nosotros podemos ofenderlo. El Espíritu Santo nos va a recordar, eso no está bien. Podemos persistir en nuestro error y el Espíritu Santo se va a entristecer. Nos va a recordar que eso no está bien. Pero dice la Biblia que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. No es que se va, el Espíritu Santo nos deja librado de nuestra propia voluntad y es donde se empieza a manifestar nuestra condición de carnal a viva voz. Y ya no solamente yo sé que soy carnal, sino que todos se empiezan a dar cuenta que soy un carnal. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestro trato con Dios, con la persona del Espíritu Santo. Y fíjense esto, hablamos de la persona del Espíritu Santo, pero quería hablar de el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Y cómo, dónde encontramos esto? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Fíjense lo que dice. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Escucha esto. Él, ¿quién? Dios, Él, de su voluntad, nos ha engendrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué es la palabra? De verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Aquí podemos ver que el nuevo nacimiento es una obra absolutamente soberana y de Dios. Y solamente ocurre donde se predica el evangelio de verdad. Cuando nosotros vemos una ilustración muy clara de esto, la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 37. El Espíritu Santo lleva al profeta a un valle donde hay huesos secos en gran manera. Y Dios le pregunta al profeta, ¿qué piensa si esos huesos vivirán? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos, hijo de hombre. Y el profeta dice, huesos secos, oíd mi predicación linda, dice. Huesos secos, escuchen mi profecía para este año. Declaro, hermano, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y a la voz de la palabra de Jehová, los huesos empiezan a vivir. Eso es exactamente lo que pasa con la regeneración. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Fíjense esto. Juan, capítulo 3, versículo 3. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 1, versículo 13 dice, estos, los nacidos de nuevo, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino solo de Dios. La regeneración y el nuevo nacimiento es una obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la cual nosotros no tenemos participación. No, porque no es por voluntad de carne, de sangre ni de varón. Fíjense, Tito capítulo 3, versículo 5.
Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera a través de la predicación de la palabra de verdad. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿cómo estábamos nosotros? Igual que los huesos en el valle de los huesos secos. Dice, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, se tiene que entender esto claramente. El nuevo nacimiento ocurre cuando la persona que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo por Dios entra en contacto con la predicación de la palabra de verdad. El Espíritu Santo regenera, da vida a esa persona que estaba muerta espiritualmente. ¿Cómo la persona se da cuenta que ha sido regenerada? Porque empieza a sentir convicción de pecado, empieza a sentir carga en su corazón y empieza a decir, yo necesito a Dios. El problema es que, escuche esto, y acá es donde nosotros tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Debido a que las personas pueden ser enseñadas en iglesias cristianas por malas enseñanzas, ellas pueden creer que han nacido de nuevo cuando en realidad no lo han hecho. La persona puede venir a la iglesia, puede sentarse, puede compartir, puede ofrendar, puede orar, pero puede no haber sido nacido de nuevo. ¿Por qué? Fíjense esto. Le doy un ejemplo. Una persona, me tocó hablar con una persona así. Viene a la iglesia y dice, ¿usted por qué viene aquí a la iglesia? Mire, yo ya me he ido a todos los curanderos que conocía en esta ciudad. Me he ido a todos los médicos, me he ido a todos los lugares y ninguno me pudo dar la solución para mi problema. Así que vengo a este lugar a ver qué Dios me puede hacer. Sí, bueno, pero la Biblia enseña que usted se tiene que arrepentir. No, yo no voy a cambiar mi manera de ser. Yo voy a seguir siendo así como soy. Yo lo único que quiero es que Dios haga el milagro. Si puede, si no puede, me voy. Y el problema no es eso. Porque cuando se encontró conmigo, yo le dije, mira, acá está Cristo. No, a mí no me interesa Cristo. Hay gente que le dice, no, pero vos tenés que creer. Le interesa que la persona se quede en el lugar creyendo para que le dicen, no, si vos crees, y vos crees con mucha fe, y declarás con todo tu corazón, y esperás, agarran un texto fuera de contexto y le dice, todo lo que pidieras al Padre en oración te será hecho. Y la persona, esperando su milagro, se queda ahí esperando. No porque ama a Cristo, no porque le interese el Señor, no porque se arrepienta, no porque haya un nuevo nacimiento, sino por un interés. Eso es lo que pasa en nuestras congregaciones ahora. El tema es que al no exponer a esta persona, al Evangelio, no hay posibilidad de que esta persona nazca de nuevo. ¿Entienden? La persona únicamente va a responder a un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo va a operar cuando se predique el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo dice que Dios manda a que todos los hombres bajo el cielo se arrepientan y se vuelvan a Dios. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios a causa de los pecados. Y debemos arrepentirnos de nuestra maldad y volvernos a Dios. El Evangelio sigue siendo el mismo. No cambió.
Este es el problema. La gente cree que porque asiste a un lugar. Me tocó hablar con una compañera de trabajo y ella me dice que es cristiana. Me dice, hablando en la conversación, me empezó a preguntar. Y yo le hago una pregunta: ¿vos por qué te congregás en tal lado? Y escuche la respuesta: porque me gusta. ¿Por qué más? Porque me siento cómodo. ¿Y por qué más? Y porque tengo amigos. Entonces yo le hago otra pregunta: ¿y a vos te parece que esas son respuestas correctas para elegir una congregación? Se levantó y se fue. Porque nosotros necesitamos estar en congregaciones donde se predique la palabra de Dios. Porque si no, no hay posibilidad de nuevos nacimientos. El tema es que en estas mega congregaciones, si se llega a predicar el evangelio como está escrito acá, como decimos nosotros, no queda ni el loro. Quedan los que Dios llamó. Los que pelean día a día contra su pecado y buscan a Dios con amor. Quedan los valientes que perseveran hasta el final. Pero fíjense esto. Ahí está la regeneración, que no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, aunque ocurre en el mismo momento. No es lo mismo, pero ocurre en el mismo momento. La persona que está muerta en sus delitos y pecados, al oír el mensaje del Evangelio, nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo aplica fe en el corazón del que hasta ese momento estaba muerto. Por eso, Efesios capítulo 4 dice: por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa? El bautismo del Espíritu Santo es un acto posicional. ¿Qué significa esto? Que yo estaba muerto, pero ahora el Espíritu Santo me da vida en el nuevo nacimiento. Me da fe y yo creo en Cristo y yo paso de estar en el mundo para estar adentro del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Pasamos, dice, que estábamos en el reino de las tinieblas, pasamos al reino de su Hijo amado en Cristo Jesús. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es compungida profundamente y se arrepiente y se vuelve a Cristo, sabiendo que solamente Él puede salvar su alma. ¿Por qué entendemos esto? ¿Por qué entendemos esto? Porque la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, se forma a medida que sumerge a los creyentes en el Espíritu y los une a todos los demás cristianos, los mete dentro del cuerpo. Y esto comenzó desde Pentecostés hasta ahora. Repito, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que yo puedo buscar. Porque es el Espíritu Santo operando y llevándome de las tinieblas al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es un don. Por gracia nos es dado. Así que nosotros no podemos estar atormentados buscando. No, estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo. No puedes. El bautismo está asociado literalmente con el nuevo nacimiento, que no es, pero está asociado, ocurre en el mismo momento. Y cuando ocurrió en Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento fue seguido por el don de lenguas, una señal que era el don de lenguas.
Pero eso ocurrió en el primer momento. Pero fíjense esto. La Biblia es clara y dice que no todos hablan en lenguas. Entonces dice, pero Corintios, ya hablamos el versículo pasado la última vez, pero todos fuimos bautizados en un mismo espíritu cuando creímos. Entonces, no es evidencia el hablar en lenguas, el ser bautizado al Espíritu Santo, no. Y acá tenemos que tener mucho cuidado. Escuche esto. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que le dicen, si vos no hablas en lengua, no tenés el bautismo del Espíritu Santo. Y vos te das cuenta que la persona que supuestamente habla en lenguas vive una vida completamente disoluta. No lee la Biblia, no ora, no busca al Señor, se pelea con todo el mundo, pero habla en lengua. Chismosea, la lengua se la pisa, se pelea con todo el mundo, mezquino, contencioso, pero habla en lenguas. No. En cambio, hay personas que buscan al Señor, oran, están arrepentidos, saben que son personas que necesitan de la gracia de Dios y no hablan en lengua, entonces se sienten como menospreciados, entonces buscan desesperadamente este don. Con respecto al don de lenguas, yo creo profundamente que no han cesado los dones. Pero sí creo algo, que aquellos dones que no se usen de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la persona que dice que tiene dones y que no los usa de acuerdo a la palabra de Dios, al límite de la palabra de Dios, es muy probable que ese don no sea un don de Dios, sea una imitación. ¿Por qué digo esto? Porque dice, a mí me tomó el espíritu y yo empecé como la parranda espiritual, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hable para sí mismo y para Dios. ¿Está claro? No estoy en contra del don de lenguas. Digo que debe ser usado correctamente. ¿Por qué? Porque las personas, Pablo prosigue su disertación diciendo que si alguno entra y lo escucha, algún incrédulo entra, un nuevo, y lo escucha hablar en lengua, va a decir, estos están todos locos, y se va a ir. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el mismo momento del nuevo nacimiento cuando el pecador se arrepiente y se vuelve a Dios de todo su corazón. Los dones son otra cosa. ¿Puede la persona recibir el don? Bien puede. La Biblia dice que, mientras tanto, ahora, en parte profetizamos, en parte hablamos en lengua, en parte, pero va a venir lo perfecto, y cuando venga lo perfecto, ya no vamos a profetizar, ya no vamos a hablar en lengua, y lo perfecto es Cristo. Entonces, la persona del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento, el bautismo, estas tres cosas, la regeneración la regeneración y el bautismo no son cosas que nosotros podamos buscar, no son dadas por gracia. Pero
ser llenos del Espíritu Santo sí es algo que nosotros podemos buscar. Eso no es una opción, es un mandamiento. Nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Fíjense esto, para destacar. Cuando Pablo le habla a los corintios que habían cometido pecados muy serios de fornicación, no le dice que el Espíritu no estaba en ellos. Le dice que ellos pecaron a pesar de que el Espíritu estaba en ellos. O sea, pasaron todos los límites que el Espíritu le decía, muchacho, con la mujer del prójimo no. Y ellos arrasaron. ¿Por qué? Porque las personas, después de haber sido regenerada y bautizada en el Espíritu Santo, necesita buscar a Dios para fortalecerse y ser llena del Espíritu. Lleno del Espíritu es obedecer y dar el total dominio al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y si no lo hacemos, nuestra parte carnal todavía no regenerada va a aflorar. Ay, pero usted no sabe porque yo me enojo. Yo también. Ay, pero a mí esto, a mí también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo deja un consejo. No se embriaguen con vino. ¿Qué pasa? El cristiano que no busca la llenura del Espíritu Santo ante la primer chispa de la carne explota. Y es una cañita al aire. Dios nos ama tanto, 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 que nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y ser lleno del Espíritu Santo es usar los medios que Dios nos dio para que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y mi carne mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Cómo? ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Lo que pasa es que me levanto tarde. Me levanto a las 10, ya prendo ya TN y arranco con todas las cosas que ven ahí. Y problema, yo me amargo, pastor, estoy todo el día triste. No. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Y cómo? Dice, hablando entre vosotros con cánticos, himnos, salmos espirituales, hablando la palabra de Dios. Debemos comprometernos en buscar diariamente alimento en la palabra de Dios. No tiene nada que ver las manifestaciones que te dicen, yo estaba lleno del Espíritu y empecé a dar vuelta. No, no es lo que dice la Biblia. No es una actitud como de enajenado, así como que, estoy lleno del Espíritu Santo, y me agarra como una electricidad, y tengo frío, tengo calor, me caigo, me levanto. No. Estar lleno del Espíritu Santo es buscar en la palabra. ¿A quién no le gusta saltar y brincar y dar vueltas? Eso está lindo. Ahora, ¿te gusta encerrarte a leer la palabra de Dios todos los días? Tu carne te va a decir no. No. Entonces debemos hacer todo lo que a nuestra carne no le agrada. Debemos encerrarnos a buscar diariamente la palabra de Dios. Y acá yo quiero alentarles, ¿sabe? Este tiempo me está pasando algo muy profundo de que empecé a agregar libros a mis devocionales y empecé a buscar conexiones. Fíjense, es muy impresionante, empecé a leer el libro de Éxodo con el libro de Mateo, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Estoy viendo
cómo la similitud de la gente buscaba en Jesús la similitud con Moisés. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar. Cuando nosotros empezamos a ver la profundidad del amor de Dios. Tome su tiempo para buscar a Dios en la palabra. Dios sigue hablando. En la oración, hermano, ¿cuánto tiempo usted pasa en oración diariamente? Pregúntese eso. Yo le digo, si usted me dice, ¿cuánto tiempo pasa en oración y le da vergüenza? Es porque usted necesita orar más. Si usted me responde, no me responda, pero si usted responde a esa oración, si usted se responde a esa pregunta, ¿cuánto tiempo pasa en oración con el Señor? Y le da vergüenza, es porque a usted le necesita más tiempo de oración. Y acá es muy importante entender que el Espíritu Santo no nos va a hacer cosas que nos vamos a sentir avergonzados. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo vino el evangelista Anacondia acá a Resistencia y todos hacíamos fila para que nos ore, ¿no? No voy a decir lo que pienso. Pero se me acerca un joven, estaban toda la gente toda amontonada. Y un chico me toca y me dice, ¿vos viniste para recibir o para caer? Una pregunta que no pude responder hasta el día de hoy. No sé qué me quise decir. Claro, porque a veces que la gente piensa que tener el Espíritu Santo es hacer alguna acrobacia, alguna cosa rara. No. La evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es que guardamos su palabra. La evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo en que empezás a amar más profundamente a tu esposa. Es que pasás más tiempo con tus hijos. Es que sos honrado en tu trabajo. Es que respondés en amor hasta aquellos que te persiguen. Es que no te levantás airado, sino que buscas a Dios diariamente. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No una payasada. Cristo mismo dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. La Biblia, la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, hey, 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 por acá, por acá. Pero si no hay Biblia, ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Sabe, hermano? Nunca temblé tanto para hacer una prédica como la de hoy. Nunca. Tengo mucho temor. Porque, ¿saben? La Biblia dice que las ofensas contra el Padre serán perdonadas. Las ofensas contra el Hijo serán perdonadas. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ni en este siglo, ni en el próximo. Y hay tantas cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Como si fuera un mandadero para que vaya y traiga nuestras cosas que necesitamos. Tenemos que tener cuidado con la persona del Espíritu Santo. Debemos decirle, Señor, toma el control de mi vida. Me someto a tu dirección, me someto a tu voluntad. ¿Por qué?
Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Mientras que si no me someto al Espíritu Santo, dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne. Ahora depende de nosotros qué clase de cristianos somos. ¿Qué clase de vida cristiana queremos llevar? Sean llenos del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te necesito con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Señor, te pido perdón por toda la afrenta y por toda la humillación y por todas las cosas que atribuyen a ti, Señor, que no es así. Ayúdanos a buscarte cada día más, a rendirnos profundamente a tu Espíritu, Señor. Tu palabra es clara, dice que no contenderá tu Espíritu para siempre con el hombre. Si hasta este día nos hemos rebelado en contra de tu voluntad, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús y nos arrepentimos y te pedimos que nos hables. Queremos como iglesia ser una iglesia que viva llena de tu Espíritu Santo. Te clamo con toda mi alma y con todo mi corazón. Opera en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.